Buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos los que estamos aquí, agradeciendo mucho la presencia aquí de los ponentes, las personas que van a ayudar a este proceso de diálogo. Bueno, esta mesa está planteada, se ideó a partir de pues de esta necesidad también como de revisar estos proyectos alternativos. Se llama Fisuras en la Educación, ¿no? Pensando también la educación como una parte importante dentro de una institución, en este diálogo también de la institución, en influencia sobre este proceso educativo, formativo. Y la idea era como indagar un poco en esos proyectos como alternativos que se dan dentro de las facultades, dentro de los institutos, dentro de un proceso como digamos, formal de educación. Esos momentos en los cuales se trata de proveer de esa otra información, ¿no? De ese otro momento educativo. Y bueno, por eso es que se invitó a esta mesa. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Carmen Flores, que viene de la UACM, gracias por venir. Alma Maldonado, que viene del CIVESTAF, gracias también por estar aquí. Y a un profesor de aquí de la misma institución, José Miguel González Casanova, con quien tuvimos talleres y cursos, y eso es buenísimo. Y tenemos una invitada también, nos propusieron también invitar, ¿me dices tu nombre? Rich, la acabo de conocer. Que también nos vino. Sí. A ver, yo la presento porque es una maestra artista invitada al taller de la Colmena. Es Brígida Campbell, es artista y profesora de la Universidad de Minas Gerais, Brasil, y está haciendo ahorita un taller con los estudiantes de la Colmena, que al final vamos a presentar el producto rápidamente cuando acabemos esta mesa. Entonces aprovechamos que la tenemos aquí y la subimos a que nos platique información brasileña. Gracias. La sesión es igual, vamos a hacer una presentación, cada quien va a hacer su presentación, después abrimos los micrófonos y al final hacemos esta presentación del producto, ¿no? De la Colmena. Pues sin más, le cedemos la palabra a Carmen Flores. Gracias. Bueno, pues yo estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la parte de difusión y extensión universitaria. Entonces me parece un poco importante como contextualizar, ¿no? Las experiencias de las que provengo relacionadas con la educación son como estudiante de la entonces CENAP, que fue mi casa por varios años y en la que trabajé y cursé 2 licenciaturas. En una me titulé y la otra la cursé con menos ortodoxia. Esta segunda ha sido más bien el pilar de mis actividades. Las artes y su proceso creativo fue un hilo que me llevó a interesarme por la educación, inicialmente como tallerista con grupos de niños, adolescentes y adultos, más adelante como profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana, después como artista docente enfocada en la iniciación a las artes y actualmente, más recientemente, como facilitadora de procesos creativos, personalmente o a través de la colaboración con artistas y sus propios estilos creativos, con el ánimo de dar espacio para la experiencia de todos los involucrados. La educación es principalmente el lugar de la experiencia, y al respecto nos dice La Rosa: la experiencia es lo que me pasa, no lo que hago, sino lo que me pasa. La experiencia no se hace, sino que se padece. En ella hay riesgo, incertidumbre, incomodidad y también realización. Estas son condiciones que provocan un cambio, que promueven a la reflexión, la crítica, la responsabilidad y la aplicación de lo aprendido en nuestra vida, características de un aprendizaje significativo. A estos puntos regresaremos más adelante y retomo las ideas que nos convocan a este diálogo. Una es la fisuras en la educación, otros espacios o momentos en la educación y espacios en la institución y la pertinencia de estos espacios. Es justo aclarar que hay al menos 2 contextos posibles para un debate sobre la educación. El primero es si nos referimos a ella como institución y como parte de la estructura que junto con otras instituciones forman el andamiaje de un Estado-país, con sus variantes locales y en relación directa con su preservación o proyección económica, política y social, matices y contradicciones incluidas. En la educación, según nos dice López Calva, se da una relación sistémica de 3 factores: las prácticas educativas, la administración y estructura y la cultura educativa.
Ninguna de ellas puede cambiar sin el cambio de las otras, aun cuando no sean acordes. La complejidad en su dinamismo incluye el antagonismo también. La consideración de estos tres factores son de utilidad para tener una idea más clara de las alternativas e incidencias que se mencionan en el marco temático de esta mesa. Cabe recordar que existen al menos 4 modelos educativos. Uno es el tradicional, que se hace la pregunta sobre cuáles son los contenidos. El otro es el humanista, que se pregunta para qué. El que pone su enfoque en el estudiante, que se pregunta a quién. Y la pedagogía crítica, en qué medio o contexto se da esta educación. Este modelo más la tecnología educativa es lo que nos da el resultado donde podemos ubicar qué es lo que estamos haciendo, en qué modelo nos enmarcamos para poder analizar la situación. Por otro lado, si aludimos a la educación en el ámbito de la relación estudiante-profesor, educando-educador u otras posibilidades como no educador, es muy probable que nos situemos en el campo del aprendizaje, de los factores ya mencionados, puestos en la situación específica. Si la educación, particularmente la pública, se enuncia como aportadora de respuestas y soluciones a las necesidades, a la formación de ciudadanos responsables y transformadores de su sociedad, nos encontramos que la fisura se da precisamente en la paradoja que define a la educación, una de las estructuras del Estado de más lenta transformación y expuesta a la vertiginosa velocidad de cambio de la sociedad en todos sus órdenes, desde los códigos de comunicación, los valores culturales, hasta las relaciones de poder o el papel que tiene la educación en ese Estado-poder. Sin duda, la educación, léase escolaridad, ya no es garantía de un determinado estatus económico, así como la formación de las personas no proviene solo de la educación institucional, sino de diferentes instancias de la sociedad, principalmente porque la competitividad del sistema de producción que nos rige vuelve rápidamente obsoleto el conocimiento y demanda una actualización permanente. El cambio en las conciencias le toca sin duda en un alto grado a la educación. Hablar de fisuras en la educación alude a la cualidad de amenazar la solidez de un algo rígido en oposición a lo flexible, lo que se mueve con la influencia del entorno para básicamente conservar su integridad. Cabría suponer que la educación requiere de elementos que siembren su estado de aparente quietud o de respuesta limitada a las necesidades de la sociedad y de los individuos que la componen. Lo que ha sido un proceso largo de adaptación tardía, no en lo particular de la educación artística, sino de la educación en general, supone también una deficiencia en su articulación con las diferentes dimensiones del humano como la política, la económica o la ecológica. Las reflexiones en este momento de la civilización y que abarcan a la educación pasan por la pérdida de la integralidad de la experiencia, la separación entre mente y cuerpo, la fragmentación por especialización, la desconexión entre el conocimiento y correspondencia en las realidades particulares y en las sociales, el culto al individuo, el logro particular en su contexto social y económico, que llama acciones conjuntas para problemas de gran magnitud, como el agotamiento de los recursos naturales, las economías empobrecidas, o las emergencias humanitarias por hambre, migraciones o violencia. En esta reflexión comparto las preguntas: ¿cuál es el objetivo de la educación artística? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿De qué manera se incorporan diferentes estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje? ¿De qué manera se ubica un estudiante de arte en su sociedad? Las fisuras suponen una ventaja para insertar alternativas que retomen, complementen o asuman los aspectos no cubiertos por la institución desde la educación extraescolar, ya sea la no formal, la informal o la permanente. En estas alternativas se manifiestan con mayor claridad la actitud activa, abierta y voluntaria del estudiante que asume su aprendizaje y su experiencia, por lo que estas alternativas complementan e incluso sustituyen a la educación escolarizada. Representan una opción de la sociedad que tiende a extenderse en influencia e importancia para autogestionar su aprendizaje. Aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está aprendiendo. Bueno, este texto, más que dar como una propuesta, un mensaje, una posición, lo que está haciendo es abrir a
a que se planteen las preguntas desde qué modelo de educación se puede plantear la formación de los artistas y cuál es esa nueva relación entre un profesional, en este caso de las artes, con la sociedad, qué tan vinculados o desvinculados estamos con esta integralidad de situaciones en nuestro país. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé si la dinámica es preguntas al final o... Sí, sí, ¿verdad? Bueno. pasamos todos. Gracias. Bueno, damos la palabra a la doctora Norma Maldonado y nos hace la presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al ICDAC por haberme invitado a este diálogo. Yo soy investigadora de políticas educativas, es decir, vengo de otro planeta y de otro mundo. Y yo vengo a hablarle de las fisuras que yo entiendo que existen en el sistema educativo, un poco como contexto. Yo realmente espero que les sirva y que les provoque algunas cosas. ¿De dónde estamos parados? Porque para mí el problema de las fisuras es que se pueden convertir en grietas. Y esas grietas con los temblores pueden abrirse, ¿no? Entonces yo les quiero hablar, básicamente yo titulé mi presentación 6 fisuras y 4 preguntas sobre la educación. Y bueno, voy a comenzar. La primera que les quiero contar, y son así como estampas, y espero que les sean claras, son números y son gráficas, entonces, pero creo que son claras. Entonces, la primera, por favor. Esto es un diagrama de cómo es el sistema educativo nacional. Y es un diagrama interesante porque nos va diciendo de cada 100 chicos que ingresan a la primaria, cómo se nos van quedando, ¿no? Entonces, espero que alcancen a ver ahí atrás, pero básicamente vamos viendo cómo de el ingreso a la primaria al egreso, perdimos ya 15 chicos. Y si nos vamos al egreso de la secundaria, ya solo tenemos 61. Al bachillerato, ya perdimos... Entraron 52 al sistema normal y 7 al profesional, técnico profesional. Con lo cual nos dice esta gráfica que al egreso de la licenciatura tenemos 17 estudiantes, de esos 100 chicos que empezaron la primaria, ¿no? Entonces, y habría que agregar el dato del posgrado, que es todavía más trágico, ¿no? Pero esa sería mi primer fisura. La siguiente, por favor. La siguiente esto es el rezago educativo. Este es uno de los temas que menos hablamos en el sistema educativo nacional y que la actual reforma educativa no contempla y no nos está dando una solución a este problema que es muy grave. Ahí lo que pueden ver es todo el rezago que se va acumulando, que por supuesto el rezago, además, entre más edad tienen los adultos, pues obviamente se considera rezago acumulado. Entonces ahí tenemos sin secundaria terminada, sin primaria, lo cual nos da un rezago total para el 2010, sin entrar en detalles, de 31.900.000 algo mexicanos. Es decir, que pueden algunos quizás estar en la escuela, pero están en un año ya atrasados, de acuerdo a la ley y a donde deberían de estar, o que ya se quedaron en algún lugar y no lograron avanzar en el sistema educativo. Entonces, esa sería mi fisura número 2. La 3. La 3 es cómo se distingue el rezago, entre qué poblaciones. Y ahí lo que les quiero mostrar de nuevo, no se trata de ver los números a detalle, pero solamente como una estampa, es el rezago entre población indígena y no indígena. Entonces ahí tenemos que los indígenas son en rojo, los no indígenas en azul, y entonces el rezago nacional tenemos que los no indígenas representan un 39%, mientras que de indígenas un 73%, ¿no? Eso habla claramente de dónde estamos también parados como país, es decir, hay rezago, pero no todos estamos rezagados iguales, dependiendo a qué tipo de población pertenecemos. La siguiente, por favor.
La fisura 4, esta es una gráfica que habla de los deciles. Deciles de ingreso es si acomodamos a toda la población a partir de lo que ganan en 10 cajones y los metemos arbitrariamente así. Los que ganan menos se quedan en el cajón 1 y los que ganan más se quedan en el cajón 10. Entren como entren, ¿no? Entonces en el cajón 10 es el cajón más desigual porque ahí está Carlos Slim y ahí está pues un empresario mediano, ¿no? Digamos, pero que en comparación con el resto de la población tiene un ingreso alto. Entonces los deciles se acomodan por cajones. Si vemos cómo se desempeña el ingreso a la educación por estos cajones, lo que nos damos cuenta claramente, espero que lo alcancen a ver, es que empiezan todos parejitos, el acceso a la primaria iba más o menos de edad 6 años, pero por ahí de los 15 años se empieza a abrir los deciles. Y entonces quiere decir que el decil 10, que lo ven ahí, número romano, decil 10 es años de escolaridad, mientras que el decil 1 se nos quedó abajo en años de escolaridad. Si uno es decil 1, va a alcanzar unos 4 años de escolaridad. Estos datos son un poco más antiguos, ahorita les voy a presentar más nuevos, estos son de 2002. Y si uno es decil 10, va a alcanzar en promedio unos 13 años de escolaridad. Esa es la diferencia en este país. La siguiente, por favor. La fisura 5 es la educación superior, que es pues finalmente el nivel que aquí los está convocando al diálogo, ¿no? Entonces en el nivel 10 vemos los deciles abajo, otra vez los cajones por 10, y lo que nos muestra esta gráfica, el color azul es los que no asisten a la educación superior, el color amarillito, lo que sea beige, es privada y el otro es pública, quienes acceden a la pública y a la privada. Y espero que alcancen a ver la diferencia y cómo se mueve la gráfica, es decir, la barra azul es muy grande en el decil 1, es decir, los que tienen menos ingresos en este país, y la gráfica 6, la gráfica 10, el decil 10, se disminuye, es decir, acceden más. Este dato es muy contundente porque claramente nos muestra que es un predictor para el acceso a la educación superior, el nivel de ingreso por deciles. Una cosa muy interesante, yo doy una clase, yo soy investigadora en el CIMBESTAP, pero doy una clase en Filosofía y Letras, y uno de los ejercicios que más me gusta hacer con mis estudiantes de la UNAM es, antes de empezar a hablar estos temas, les pregunto en qué decil se ubican ellos, en qué decil creen que están. Y es muy interesante preguntarles esto, porque la mayoría dice, pues 3, 2, ¿no? Así que se siente muy pobre dice de plano 1, y yo les digo claramente que están en un error, ¿no? Les muestro con datos que ellos, ustedes, solamente por estar aquí, fácilmente son decil 5. Y yo sé que me van a decir, no, ¿cómo crees? Pero fácil, ustedes son decil 5 y la gran mayoría son decil 8, 9 o 10. Ese es el nivel de desigualdad en este país. De lo contrario no estarían aquí. Y se los muestran los números, ¿no? Entonces eso es un poco parte del tema. De la siguiente, por favor. La fisura 6 es un poco también dramática, porque lo que nos muestra es, si ustedes ven las dos barras, primero tenemos una barra naranja café, ese es el acceso a la media superior. Las barras azules es el acceso a la educación superior. Lo que nos muestra esta gráfica, que la realizó Patricio Solís del Colmex, es que el acceso a la educación media superior, él en lugar de dividir en deciles, los cajones, ahora los redujo y solo son 5 cajones, quintiles. Lo que él hace es decirnos que los quintiles más bajos, es decir, quintil 1, 2, 3, todos los quintiles en la media superior ha ido subiendo el acceso. Es decir, esto nos muestra que la política ha funcionado, porque la política hoy en día es que sea obligatoria la media superior. Entonces, va funcionando, ahí vamos, ¿no? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es la calidad? ¿Qué está pasando? Ese es otro tema, ¿no? Pero sí ha subido la escolaridad. El problema aquí es la superior. La superior ha subido en todos los quintiles, como alcanzan a ver, porque esto es una comparación 2008-2014, pero el problema es el quintil 1, es decir, el de más bajos recursos. Ese ha bajado. Ese es parte del problema en este país. Entonces, mientras que sí estamos subiendo la escolaridad, los quintiles van progresando, digamos, porque
un poco lo decía Carmen, en qué medida hoy en día la licenciatura nos da, no significa o sí significa un mejor acomodo económico y ya no es suficiente y todo esto que escuchamos. Los datos hoy en día nos siguen diciendo que en un país como México sí importa tener una licenciatura. Puede ser que no van a ganar muchísimo más, puede ser que no van a encontrar trabajo a la primera, pero van a ganar más. Esos son los datos. Poquito más, tampoco les estoy diciendo mucho más, no se emocionen. Pero la escolaridad en México sigue importando. Entonces es una pésima noticia cuando vemos que en el quintil 1, que es el de más bajos recursos, la escolaridad en la media superior, en lugar de subir, bajó. Del año 2008 al 2014. La siguiente, por favor. Y ahora empiezo con las preguntas, ¿no? Y aquí traté un poco de jugar y relacionar lo que yo hago, que es políticas educativas, con el arte, porque además me parece fundamental. La subjetividad en el arte, ¿qué tanto juega y cómo se relaciona esto con la subjetividad en la educación? Me parece que es uno de los temas muy relevantes, porque a veces la gran duda aquí es qué es lo importante en el arte y en valorarla, y es un poco lo mismo con la educación, qué es lo importante. Tenemos por un lado una corriente muy fuerte que nos dice la educación es importante para el desarrollo económico, pero por otro lado tenemos otra tendencia muy fuerte que nos dice la educación es importante por otras razones más allá de lo económico. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión sobre estos temas respecto a qué es lo más relevante y a lo que tendríamos que poner atención? Porque es muy fácil a veces decir, no, lo importante es fijarse en uno, en que se cultive el ser humano, claro, pero la gente tiene que buscar trabajo y tiene que comer entonces creo que ahí se juega un poco el tema del arte, y aquí jugué un poquito, me van a perdonar porque ya les dije, yo no soy artista ni tengo nada que ver con esto, pero aquí jugué un poquito, le das por favor, con algunas fotos que me encontré de cosas que he visto en museos y combiné como cosas que he visto que son arte, dale por favor, y otras que no son arte, y ahí se los dejo a ver que me dicen cuáles son súper, dale por favor, súper cosas de museo, que uno diría, híjole, es que no sé, y otras ¿no? ¿Y quién decide eso? Y a veces me pregunto, y eso creo que pasa sobre todo con el arte contemporáneo, me parece que es, ¿no?, un tema. Esa sería la primera pregunta. La pregunta siguiente es, ¿cuánto tardan en llegar, porque también me ha dado vueltas este tema, el diseño y la moda a la vida cotidiana? ¿Cuánto tardan en impactar las innovaciones educativas en nuestras escuelas? Creo que ahí tenemos un tema también muy relevante. No es que no existen, y me parece que aquí nos van a hablar de algunos proyectos educativos, no es que no existan innovaciones, no es que no existan ideas, el problema es, nosotros tenemos, por decir algo en el caso mexicano, uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. O sea, a veces uno dice, sería tan fácil tomar la innovación de tal profesor, o en esta escuela que funciona, claro, en una escuela. El problema es cuando estamos pensando en sistemas masivos, estamos hablando de millones de estudiantes y millones de maestros, entonces la verdad es que la complejidad para tomar esas innovaciones y poderlas adaptar y que puedan ser una respuesta para los maestros, y entonces para esto tomo el ejemplo, por favor la siguiente, de esta mesa que me encontré, que es la mesa para el pabellón de Barcelona que viene de la escuela del Bauhaus, de Berlín, de 1928, entonces vi esta mesa y yo decía, esta mesa uno la compra en Hermanos Vázquez, ¿no? Hoy en día, o sea, ya es el diseño que nosotros estamos usando en la vida cotidiana. No me imagino cuál habrá sido el impacto de una mesa así en 1928, cuando alguien presentó y dijo, esto va a ser una mesa, y pensando en cuál era la moda, cuál era el tipo de muebles que se usaban. Y hoy en día está incorporada, pero ¿cuánto tarda eso en incorporarse? Igual el tema del diseño de moda, por ejemplo, ¿no?, de la ropa. Me parece que ahí también hay todo un debate entre lo que se presenta y cuánto tiempo tarda en incorporarse, y qué vamos a hacer usando el símil con los procesos educativos, como les digo, que
hay innovaciones, hay cosas, pero cuando ya se tienen que trasladar a un sistema, a un subsistema, es muy complicado. La siguiente pregunta, por favor. La importancia de la experimentación en el arte es igual en la educación. Y aquí tiene que ver con lo otro que decía. Me parece que también hace falta jugar mucho más en la educación. Experimentar más, porque a veces resulta que de pronto uno mira a estos grandes artistas y parece como que tienen un talento innato, ¿no? Como que no estudiaron, como que no trabajaron lo suficiente. Y yo creo que es una noción muy errónea. Y eso también hace falta pensarlo en educación, en los sistemas educativos, en los métodos, en todo lo que hacemos en la educación. Cómo podemos también tener espacios para la experimentación en los salones de clase. Y creo que eso es muy complicado. Y aquí usé otro ejemplo de Klee, Paul Klee, ¿no? Hace poco me encontré con todos estos sus apuntes de todo lo que le tomó estudiar para llegar a hacer las obras increíbles que pintó, ¿no? Entonces, le tomó trabajo, estudio, experimentación, jugar con colores, para después llegar a lo que tenía que llegar. Entonces, no son tampoco obras que de la nada salieron, ¿no? Por favor. Y mi última pregunta es sobre si la idea del talento es tan problemática en el arte como es el mérito en la educación. Y bueno, todas estas son preguntas que yo les lanzo a ustedes y que espero reacciones y ojalá haya algún comentario. Porque nuevamente regreso a este tema, de pronto uno se pregunta en el arte, el talento, ¿qué tan importante? Pero ¿cómo se detecta? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se apoya el talento? ¿Cómo se fortalece? ¿Qué pasa cuando hay alguien que quiere ser artista y no es talentoso? Y ahora lo refiero a la educación. ¿Qué pasa con el mérito? En la educación el mérito es como la gran panacea porque nos resuelve muchas cosas. ¿Cómo decidimos? Ya les enseñé las gráficas del acceso a la educación superior. ¿Cómo decidimos quién sí entra y quién no? Porque no todos caben ahorita. No todos caben en la UNAM, para empezar. ¿Cómo decidimos? Entonces, un gran debate es el mérito. Que, ojo, el mérito no se mide por un examen. Primer gran error. Pero, entonces, la gente que clama y arguye mucho más justicia en los sistemas educativos dirá, pues quizás el mérito. No evaluarlos a todos iguales, porque no todos somos iguales. Entonces hay estos sistemas, por ejemplo, de ingreso de cuotas por raza, eso es muy común en Estados Unidos, pero ahora también existe en Brasil y en Venezuela, y encuentran varias maneras. Medir entre iguales y decir, entre estos, ¿quién tiene más mérito? Pero ¿cómo decidimos qué es este mérito? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Y qué pasa con alguien que quiera seguir estudiando y no tenga ese mérito? Entonces me parece que este espejo nos puede ayudar también a entender algunas cosas que pasan en la educación y que de pronto son difíciles de dilucidar. Y la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el tema de si la educación es un arte, se educa para el arte, cómo aprender de uno y de otro ámbito, creo que eso es parte de lo que he querido, intentado tratar de hacer aquí, y cómo lograr una mejor comunicación entre estos espacios, ¿no? De pronto parece que si bien el arte se enseña, porque hay escuelas de arte, no hay la comunicación que se requiere sobre lo que estamos haciendo en la educación y lo que está sucediendo en estos ámbitos. Entonces yo lo dejaré aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alma. Cedemos ahora la palabra a Sonia, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues voy a empezar hablando un poco, continuando con tu ponencia, porque normalmente sí hay una discusión de si la educación es arte o ciencia, ¿no? Es como hay las dos posturas en la pedagogía y unos se pelean contra otros,
Yo tengo una relación con la educación más que surgió de mi experiencia como artista y como profesor de artes. Y el arte específicamente te pone un problema muy claro de la educación, de que tú no puedes decir, ay, perdón, toma este objeto, es el arte, tómalo, ya eres artista. No es un conocimiento que se pueda pasar de mano en mano directamente objetivo, como puede ser, por ejemplo, la lógica científica que gobierna la universidad, ¿no? En general la valoración, la evaluación de valores siempre son más en función de los valores científicos y poco en función de los valores artísticos. En realidad el arte se puede enseñar, se transmite, se enseña a través de una experiencia. Entonces lo que uno puede provocar es experiencias. El arte inventa las reglas, como dice Giordano Bruno. No son las reglas, no se pueden seguir las reglas, sino se trata de inventarlas. Ser artista es aprender a inventar las reglas, inventar esos juegos, con una lógica lúdica y vivencial. Entonces, como maestro no puedes decir, como fue el error de la academia, ¿no? Clásica, de decir, es que para saber dibujar tiene que tener 8 cabezas de proporción y toda esta cosa como de reglas que supuestamente garantizan la belleza, ¿no? Es más bien lo que hace la educación artística, es lo mismo que hace el arte mismo, que es a través de una experiencia generar conocimiento. Entonces, en realidad yo ahí sí siento que hay un empate entre, o sea, que la clase es como un performance. Entonces, en realidad está mezclado esta situación de creación, y me parece que que además no puede ser un conocimiento impuesto como no puede ser ni en la educación, como en realidad tampoco lo es en el arte, porque el arte significa por la lectura del público, ¿no? O sea, ¿qué puede significar las meninas? Pues la suma de todas las lecturas de los espectadores de las meninas que la han interpretado, y en esa gran diversidad de interpretaciones, eso es lo que significa realmente en el mundo una obra de arte como las meninas, ¿no? O sea, que no es la imposición de un contenido que dice el artista, esto significa la obra, y entonces todo el mundo va nada más como a repetir esa lectura, sino más bien la obra te ofrece una posibilidad de lecturas abiertas, es como un artefacto que se va a utilizar y va a abrir posibilidades de lectura, y esas posibilidades de interpretación son creativas. Entonces, tan creador es el artista como el espectador, el lector, que le da sentido a la obra. Pero igualito es la relación del maestro con los alumnos. O sea, tampoco se trata de que el maestro impone un contenido y que dice, mira, yo te voy a dar la verdad y esto es lo que tú tienes este es el conocimiento, tómalo, ¿no? Sino más bien es precisamente una interpretación también, una construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. O sea, el papel del maestro es, así como el del artista, generar una experiencia de generación de conocimiento. Y entonces, en esa experiencia de generación de conocimiento, se crea entre todos, ¿no? Claro que el maestro pues tiene un cierto papel de coordinador, de que tiene más experiencia, de que es el responsable, en fin, como que sí, no es que sea exactamente el mismo rol, pero a la hora de la hora, sí, juntos están generando conocimiento. Y yo creo que el mejor maestro es el que aprende en ese proceso, y el mejor alumno es el que enseña y el que es maestro en ese proceso, ¿no? Eso es como que... entonces sí creo definitivamente que la educación es un arte, ¿no? Y que la metodología educativa, artística, no es una metodología racional, objetiva, científica, sino es una metodología de la experiencia. Y la metodología de la experiencia, como es en el arte, es de ensayo y error, ¿no? O sea, vas generando y vas practicando, y de repente pues le pintas así, o le pones un color y te gusta o no te gusta, o se rompe o no se rompe, se cae o no se cae, en fin, vas teniendo una relación intuitiva de ensayo y error en la construcción de este conocimiento, que es por vía de la intuición y de la experiencia, ¿no?
Ese es como el punto. Ahora, justamente también como artista, yo me di cuenta que el sistema artístico era un sistema totalmente dominado por el mercado y por los intereses de ese mercado. Entonces se volvía, si el público es el que determina el significado de las obras, si tú estás supeditado a un mercado como el mercado de las galerías, es un mercado elitista, porque ¿quiénes son los coleccionistas del arte? Pues son, no sé, yo creo que no hay más de 30 coleccionistas de arte contemporáneo en este país. Entonces, ¿quiénes son? Pues sí, como el Slim, o sea, son los de la Casa 10, ¿no? Y menos, ¿no? O sea, los de hasta arriba de la Casa 10, de la cajita esa, ¿no? Bueno, pues es ese gusto, es esa sensibilidad, son esos modelos de sensibilidad los que están circulando en el mercado, ¿no? Porque ¿quién lo está comprando? ¿Quién lo está financiando? ¿A quién representa? Pues representa a esos modelos de sensibilidad. Entonces me di cuenta que no necesariamente yo tenía como artista que trabajar para esos modelos de sensibilidad, y que podía generar otros o tener contacto con otros públicos a través del sistema artístico. Entonces comencé a desarrollar una postura como artista dentro de la estructura de la educación, o sea, directamente decir, bueno, es que mi trabajo como artista se contextualiza en el sistema educativo, y el sistema educativo, así como el sistema comercial del arte, también me permite vincularme con otros artistas, incluso globalmente, con artistas como aquí mi amiga Brígida de Brasil, que uno va teniendo vínculos a través de las escuelas, la educación, y otro objetivo que no necesariamente es el de vender un objeto, ¿no? Un objeto con el que se especula, sino el generar una experiencia de conocimiento. Entonces, un poco eso ha sido mi camino, ¿no? De artista contextualizado en el campo educativo y mezclando arte y educación en el mismo tiempo. Y entonces, bueno, pues, ¿a qué contexto me enfrenté? Pues al contexto de la ENAP, ¿no? Al contexto que estamos aquí, que tiene toda una historia. Por ejemplo, bueno, primero el gran peso de la técnica y de la artesanalidad en los contenidos. Bueno, además ya sabemos todos que los planes de estudio duraron 40 años sin cambiar, ¿no? Y que ha sido muy difícil ese cambio. Entonces, esa estructura educativa en la que estamos, ¿a qué responde? Bueno, esta cosa artesanal, esta prioridad de la artesanía, que tiene que ver con un sistema de dominación, de conquista, ¿sí? En el siglo XVII se publicaron unas ordenanzas reales donde se les prohibió a los indígenas pintar figuras religiosas, ¿no? O sea, al principio sí, ¿no? Cuando vino la conquista ya había que hacer muchas iglesias y decorarlas. Ahora sí utilizaron a los indios porque pues necesitaban de sus servicios, pero en cuanto ya se estableció esa estructura ideológica, se los prohibieron. Dijeron, no, los indios solo pueden pintar flores y frutas. Las imágenes religiosas, el discurso, no es de los indios. El discurso es de los españoles o de los criollos que tengan una legitimidad por la escuela, en fin, ¿no? Entonces se da ese papel no discursivo. O sea, en realidad la creación discursiva no nos pertenece, sino es impuesta, es una imposición de la misma conquista, ¿no? Porque lo discursivo sería poder hablar de la religión, no hacer las decoraciones de las flores, ¿no? Entonces se repite esta idea en la educación de que no generemos el discurso, sino que seamos artesanos, y que lo que garantiza la obra de arte, durante muchos años, yo lo padecí eso durante mi educación, lo que garantizaba la calidad de una obra de arte era su factura, el que tuviera una factura impecable, que tuviera 20.000 veladuras, que no se cayera la obra en la eternidad, y en fin, una serie de valores artesanales, no discursivos. Y luego, además, el discurso fue totalmente aislado, porque sabemos que martes y jueves son las clases de teoría e historia, y lunes, miércoles y viernes son las de práctica, y no hay ningún momento de vinculación entre la teoría y la práctica. No hay un pensamiento articulado. Tú tienes que repetir tu artesanalidad, que es lo que te hace artista. Y bueno, ya ahora como lo conceptual ha ido evolucionando, como que ya no está tan mal visto, pero cuando yo estudiaba era así, tú lees, no,
horror, o sea, está mal, tienes que pintar, produce mucho. Eso era un poco el contexto en el que yo me eduqué y el contexto en el que yo empecé a dar clases. Yo empecé a dar clases, estoy cumpliendo 28 años esta semana. Hace 28 años empecé a dar clases y me enfrentaba a un problema de que no teníamos una posibilidad de reflexión crítica, y desde luego ni instalaciones se hacían, todo eso empezaba, ¿no? Estamos hablando de 88. Entonces, con mi primera generación de estudiantes, lo que hice fue generar un grupo de estudio externo de la escuela, y nos veíamos para ver nuestra obra. Bueno, pues eran prácticamente mi generación, mi primera generación de estudiantes, pues tenía 4 años menos que yo, porque nomás acabé la carrera y empecé a dar clases. Y bueno, con ellos, a partir de estar revisando nuestra obra y tener información y lecturas compartidas, hacer un grupo de estudio, fue que salió un proyecto que luego fue muy reconocido, que se llamó Temístocles 44, que fue un proyecto donde tomamos un espacio y comenzamos a hacer exposiciones de instalaciones, y tenemos un espacio como de discusión común. Para mí ese proyecto era un proyecto educativo. Luego hubo una decisión en el grupo, porque para parte del grupo era más bien como un proyecto de realización profesional. Dentro de muchos entraron como el sistema justamente comercial que yo criticaba, pero